Síguenos en nuestras redes, Dentados el Podcast, en Instagram, Facebook y YouTube. Y solo para que nos colores un poco la parte de la investigación, tú investigas en Uvipro, que Uvimed está, perdón. En Uvimed está en Iztacala. Uh-huh. Y ahí tú en tu investigación, ¿qué equipo usas? O sea, dibújanos un poco cómo es el panorama en tu investigación. Nosotros utilizamos... ¿Qué equipo hay? Equipos comunes que hay en la escuela. Tenemos usamos citómetro de flujo, utilizamos termocicladores para hacer PCRs. Tenemos varios de tiempo real y de punto final. Utilizamos campanas de flujo, estaciones de PCR. Obviamente cosas de hornos, muy sofisticado. De mis alumnas también tenemos relación con el microscopio electrónico de barrido. De hecho, hago colaboraciones con la Sedena. Tengo algún alumno que está estudiando odoncia y que se acaba de titular hace poquito con un trabajo que hicimos con el microscopio electrónico de barrido. Tengo alumnas que están empezando a hacer su trabajo de investigación de endoperio para titularse, niños de licenciatura. Que además, siendo la única dentista, entre comillas, que no eres dentista, pero en esa área. Sí, soy dentista. Bueno, sí eres, pero ya tu nivel ya no es ese. Sí, no, ya estás es mucho como más. El camino, ¿no? O sea, te volviste el camino para que alguien más pudiera caminarlo, lo hiciste más leve, pues, digo. Yo creo que hay otras personas, por ejemplo, en la FESI hay otras personas que hacen investigación. Algunos estudiaron en el Cinvestav, algunos estudiaron en ciencias médicas y odontológicas. Justamente ahorita cambiamos de jefe de carrera, la doctora que está actualmente, la doctora Cecilia, ella tiene también doctorado, ella es SNI 1, pero ella estudió en CEU. El doctor Obed estudió en Cinvestav, pero hizo un postdoc en Yale y él trabaja cosas de neurociencias. Entonces yo creo que en realidad depende que te llame la atención. Entonces ya ahorita yo trabajo cosas de inmunología y cosas clínicas. Entonces, por ejemplo, si a alguien le interesa cosas de materiales, pues a lo mejor no soy la persona correcta para ayudarlo para hacer algo de investigación de materiales, ¿no? Pero a lo mejor conozco a alguien que sí esté en ese rollo de materiales. Y entonces, lo puedes como orientar. Que además yo creo que eso es algo que es bien importante, porque cuando nosotros estudiamos, los profesores de carrera eran dentistas generales. Y ahora los profesores de carrera, todos tienen doctorado. Entonces, todos en diferentes áreas. Entonces, ya también la formación que está teniendo la escuela y las obligaciones que nos están imponiendo, pues también nos obligan a ponerte las pilas y trabajar más y estudiar más y generar. Y eso también nos habla de por qué la UNAM sigue siendo una de las más importantes escuelas de odontología, como lo platicábamos con el doctor Jafet, Mares, ¿no? claro. Y con el doctor Mares, ¿no? O sea, porque cambió, o sea, no solamente antes los odontólogos eran profesores de los odontólogos y ahora los profesores son maestros y doctores. Y obviamente pues hay diferentes tipos de doctorado, o sea, por ejemplo, yo me metí al de ciencias biológicas y mi especialidad es en biomedicina, pero hay quienes, por ejemplo, una de mis exalumnas, que ahora también es doctora, ella estudió cosas de proteómica. Ella tiene un doctorado en proteómica en el Cinvestav, siendo dentista. Entonces, obviamente, pues hay como diferentes cosas. Y si quieres entrar, pues te va a costar un poquito más de trabajo. Sí, porque la carrera, desafortunadamente, no está enfocada en que seas científico. Sí, te dejó con un par de carencias por ahí en el camino. No, más bien te prepara muy bien para que puedas ser clínico. Pero si te interesa ser científico, pues vas a tener que aprender otras cosas y vas a tener que aprender cosas que la carrera no estaba obligada a enseñarte, porque no era su finalidad. Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos la opción de, los profesores de carrera, tener alumnos de pregrado que quieran hacer servicio social. Entonces, obviamente decimos, bueno, yo les digo a los chicos de servicio social, es que yo no sé si quiero ser investigador. El servicio social es tu oportunidad para ir a aprender, a ver si te metes a la ciencia, a un laboratorio, a lo mejor te llama la atención. Y a lo mejor no, pero ya viste la experiencia. Claro, al menos ya lo sabes. O sabes por qué sí o por qué no. Entonces ya viste la experiencia. Entonces, obviamente, yo les digo a mis alumnos, sobre todo los que están en semestres ya, en años, porque Iztacala es anual, en tercero o cuarto año, les digo, o sea, dense la oportunidad de entrar a un laboratorio. Le digo, la especialidad es algo que a lo mejor es objetivo y está padre, pero tienen un año para
para vivir el laboratorio. Los odontólogos nos enfocan mucho al área clínica. Exacto. Pero por eso es que quisimos hacer este podcast. Por eso es que era importante que tú nos hicieras favor de venir. Gracias. Porque nos enfoca hacia otras áreas que la gente desconoce porque no es un camino que habitualmente sea para un odontólogo. Y sí lo es. Sí. Bets, estas publicaciones que tú has hecho a nivel mundial, ¿han sido referente para alguna otra investigación? Sí, y es súper padre porque de hecho, por ejemplo, tanto para que la evaluación que nos hacen en la universidad como en la evaluación que se hace para el SNI, te consideran tus citas. Entonces, un artículo tiene que estar publicado, hay diferentes tipos de artículos. Entonces, hay de divulgación, que son como para el público en general. Hay de difusión, que son como para pares, por ejemplo, no sé, la de dentista y paciente, que son como para... ya medios especializados. Medios especializados y revistas de impacto. Entonces, las revistas de impacto son las que hay una clasificación por algo que se llama EasyWeb, que es una clasificación mundial de revistas. Entonces, dependiendo de esta clasificación de estas revistas, tienen diferentes valores. Entonces, el valor es el factor de impacto. Entonces, hay revistas que tienen factor de impacto de 0.002, 0.5, así. Y hay revistas que tienen, por ejemplo, Nature, que tiene un impacto de 25 o 30 puntos. Entonces, equivale a 100 de las otras. Como 100 de otras. Entonces, por ejemplo, los artículos que yo he publicado tengo tanto en revistas nacionales como en revistas internacionales. Las internacionales son las que más importan, desafortunadamente. Claro. Las en español no es que no sean buenas, sino que tienen un alcance menor. No sé si me explico. Es más local. Sí, es más local. Exacto, por ser local. Entonces, no por otra obviamente, las que son internacionales, pues te dan mayor visibilidad. Tu alcance es mayor. Te va bien más Dentro de esa visualización hay dos tipos de revistas. Las de Open Access y las que no son Open Access. Y seguramente Ross y los que hayan buscado un artículo en PubMed, hay veces que te deja abrir el artículo y hay veces que te sale para tener acceso a este, tienes que pagar. Y puedes estar suscrito, por ejemplo, en la universidad, pues la universidad tiene suscripciones a muchísimas revistas. Y si tú usas vía la universidad, puedes tener acceso a gran parte de los artículos. Pero esos tienen una ventana de oportunidad porque solamente aquellos que decidan pagar o aquellos que tengan una suscripción van a acceder a ellos. Sí, lo limita aún más. Exacto. Y los Open Access. Los Open Access es quien quiera, donde sea, cuando sea, está en la web. Está ahí en la web y lo pueden abrir. Entonces, una revista que tiene Open Access va a ser más cara. Ah, ok. Entonces, un artículo que tú quieras publicar en una revista que sea Open Access te va a costar más caro que si lo publicas en una revista. Decíamos que la te costó $2,000. Exacto. Y en el último artículo, que es en el Periodontal Research Journal de Periodontal Research, el artículo, cuando empezamos a hacer todo el proceso de revisión, costaba $3,500. Cuando terminamos, te costaba $4,500. Entonces, obviamente... Además, es una de las revistas más importantes para los que estudian periodoncia o endoperio. Es es la referencia número 1, a donde vamos primero. Periodontology 2000 ese, por ejemplo, Periodontology 2000 es una de las mejores revistas, pero ahí para que publiques tienes que recibir una invitación. O sea, no puedes llegar tú tú no puedes llegar a decir, yo quiero eso. No, o sea, tienes que recibir una invitación. Y para eso tienes que tener un peso. Entonces, los investigadores... Entramos en ese mundo y automáticamente empiezan a evaluarte según tus publicaciones y tienes un índice que se llama índice H. Entonces, dependiendo del índice H que tengas, es cuántos artículos has publicado y cuántas citas has tenido de esos artículos. Es decir, qué tan relevante ha sido tu investigación al respecto. Entonces, todo esto es para decirte, que al final de cuentas de estos artículos que he publicado, uno al menos tiene ya ahorita actualmente a 1 año y cachito de haber sido publicado, ya tiene 7 citas internacionales. Y una de ellas, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención porque una de ellas es en ruso. Y es así como de... ¿En qué momento llegué a Rusia? Pues no sé, pero ya alguien en Rusia tomó mi trabajo como una referencia. Aparte visualiza que lo estaba leyendo y atrás de él había un oso, no sé, se me ocurre, ¿no? Sí, o sea, nieve o mucho frío. Es así. ¿Y qué dice? ¿Quién sabe? Entonces lo que hicimos fue literal, yo lo que hice fue copiar el título del artículo y llevarlo al Google Translator para saber qué significaba eso que decía ahí, pero en ruso no. Entonces ahí esa parte es como lo que te conviene publicar en revistas internacionales, porque al final te evalúan eso,
es que sea en una revista Open Access, pero entonces implica que vas a tener que invertirle más dinero. Mucho más. Y básicamente también depende de tú puedes financiar tus artículos en función de 3 cosas. 1, tú puedes pagarlo de tu bolsa, ¿no? Esa sería la más intensa. 2, que en tus proyectos, cuando tú pides apoyo, financiamiento, tú puedas meter dentro de tu solicitud de financiamiento que una parte del financiamiento se tome para el artículo. O sea, les tienes que avisar en qué vas a ocupar el dinero, básicamente. Tú cuando metes un proyecto de investigación, ya sea en la UNAM, en el COMECIT, en CONACYT, en donde sea, tienes que decir, este es mi proyecto de investigación, este es mi objetivo, quiero hacer esto, lo voy a hacer de esta manera y necesito estos recursos. Y este recurso lo voy a usar, esto para esto, esto para esto, todo esto para esto, esto para esto. Entonces, obviamente, yo ya tuve la oportunidad de financiarme un cachito de investigación con el DO de COMECIT. Entonces dices, yo quiero, me pasó eso, que es algo bien importante que sucede en la ciencia. Nosotros salió la convocatoria en el 2020, metimos el proyecto en 2020, lo evaluaron en el 2021 y nos lo dieron hasta el 2022, si mal no recuerdo. Entonces, cuando nosotros metimos la propuesta, pues pedimos cotizaciones y nos dan las cotizaciones con el del mes y el año en el que tú estás en el momento que lo estás haciendo, claro. Entonces, sale la convocatoria y tú lo metes y dices, yo pedí en ese momento un dinero para una centrífuga de tiras, que es como para explicar, es una mini centrífuga para tiempo real, para PCR en tiempo real, se puede hacer en unas placas. O se puede hacer con unos tubitos que son de 100 muy pequeñitos, de 1 mililitro. Son tubos muy chiquitos, pero los tienen en tiras y tienen tapas especiales porque se meten en una máquina que tiene un láser. Y entonces el láser, cada vez que hace el PCR, lo que hace es abrir el DNA, meter un cebador, que es una secuencia, y hacer un duplicado. Entonces te va haciendo el número de repeticiones y tiene un número finito de primers. Entonces, estas tiras te convienen más que la placa porque la placa tiene para 96 pozos, pero si tú nada más necesitas, 24 pozos, pues ya echas a perder todos los demás porque no te sirven, porque ya lo metes al termociclador y se calienta, entonces la placa ya no te sirve. En cambio, los tubos, metes el número de tiras que necesitas solamente. Y ya nada más utilizas 24 y no echas a perder el resto de la placa. Pero estas tiras tienes que meterlas en una centrífuga para bajar y terminar de homogeneizar el producto. Entonces yo pedí una centrífuga de tiras que costaba en su momento 18,000 pesos. Dije, ok, perfecto. Entonces yo metí la solicitación, yo quiero una centrífuga de 18,000 pesos. Y cuando finalmente nos dieron el apoyo, como casi un año después, la bendita centrífuga, pues ya no costaba 18. Claro, sí, no. Costaba 32. Pero tú dijiste que ibas a comprar una centrífuga de 18. Ahora la compras. Ahora la tienes que... Entonces, tú ya no puedes comprar algo de 32 porque pediste algo de 18. Entonces, tienes que empezar. Oye, y esto que tú dices, bueno, alguien da el dinero. ¿Quién da el dinero? ¿Quién es ese alguien? ¿En una fundación? ¿El Estado? ¿Existe? ¿Está entre nosotros? Le puedo pedir dinero yo, ¿no? O sea, ¿quiénes son? Para la investigación, pues yo creo que quienes más financian, pues evidentemente es la UNAM. La UNAM tiene fondos de financiamiento para investigación en un programa que se llama que es el PAPIT, de apoyo a investigación en tecnología y tecnología, que es el PAPIT. PAPIME, que es para programas de educación, si mal no recuerdo. CONACYT, que es el federal, que tiene diferentes convocatorias, dependiendo de la temática, es el tipo de programa que tendrías que aplicar. Por ejemplo, tiene uno de ciencia básica, tiene ciencia de frontera, tiene diferentes programas. Y COMECIT, que también es otro programa que es estatal, que también tiene ese programa. Sé que hay en cada estado, en el estado de Hidalgo también hay un programa, pero obviamente pues están estos del Estado de México o del estado de Hidalgo, son como locales, y el federal pues obviamente es el CONACYT. Y para los que trabajamos en la UNAM, pues están PAPIME y PAPIT. La misma UNAM. Específicamente en la escuela hay un programa más pequeño de apoyo que se llama PAPCA, que es un programa de apoyo más local. Entonces, pero cualquiera de ellos te puede financiar. Puedes aplicar. Tú puedes meterlos a muchos y a ver quién te contesta. Exacto. Y generalmente tienes que hacer la misma secuencia para todos. Tienes que tener un proyecto,
una planeación, metes un protocolo, planear qué es lo que vas a hacer, decir qué vas a hacer y sobre todo al final tienes que decir cuáles son tus productos, o sea, cuál es tu meta, qué vas a tener como entregables, ya sea un artículo, un alumno que se va a titular dependiendo de dónde seas tutor, de licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, si vas a hacer 1 o 2 artículos, si los alumnos van a presentar trabajos en colegios o en congresos, si van a presentar los resultados en congresos o en foros de difusión. Entonces, por ejemplo, cuando yo estuve en la maestría y el doctorado, yo presenté mi trabajo en Bogotá, presenté mi trabajo en Boston, presenté mi trabajo en Canadá, aquí en México en algún congreso en Cancún. Llevé mi trabajo a presentar el año pasado a Croacia. Entonces, obviamente, pues tienes que hacer difundir. Y obviamente también estar presentando tu trabajo en otros lados te hace conocer a otras personas. Por ejemplo, el año pasado, justamente que fue a Croacia, conocí al doctor Jalil, que haciendo un comercial, yo pertenezco a la sociedad a la Academia Nacional de Endoperio, viene este año la reunión anual, entonces va a venir a dar plática acá. Entonces empiezas a hacer como colaboraciones y te empiezan a conocer y empiezas a saber. Y entonces es hablar, conocer a gente. Yo era tímida, digo, Ros sabe perfectamente que yo no hablo con nadie que no me conozca. Si no me lo presentaron y no he tenido como de yo no hablo con nadie, pues ahora tuve que quitarme la pena y hablar, porque si no, no consigues dinero. Y si no consigues dinero, pues no vas a poder financiar todo lo que tienes que hacer. Y cada de lo que te dan de dinero, tú tienes que justificarlo. Además, esa es la otra que ya creo que la gente cree, que los científicos nos dan el dinero. Yo nunca vi un peso, jamás. En mi cuenta no cayó un centavo. El dinero lo dan a la escuela y los cheques y los pagos. Ellos lo aplican, tú ni te enteras. No. Los cheques se hacen con 3 firmas. Entonces tiene que firmar 2 o 3 firmas. Entonces tiene que firmar el responsable administrativo, el responsable del proyecto y no me acuerdo qué otra persona, dependiendo del tipo de fondo. Entonces, en realidad, son transferencias electrónicas o cheques. Entonces, pero cada quien tiene su clave. Entonces, cuando se va a hacer un pago, yo tengo que solicitar el pago a un proveedor X por la factura fulana. Entonces, lo que yo pedí en la propuesta, contra la orden de compra, contra la cotización y la factura, y el cheque, todo tiene que cuadrar. Porque además te auditan. Entonces hacen auditorías constantemente. Entonces esta parte de que dicen, es que los investigadores se dan un montón de dinero y yo nunca vi un peso. Entonces, y todo está con un código. Entonces, si tú dices que vas a comprar una centrífuga de tiras... ¿Y qué pasó con tu centrífuga? ¿Quién puso el restante? No, en realidad lo que hice fue cambiar de proveedor. Entonces busqué otro proveedor que tuviera un equipo similar, porque obviamente el que yo quería ya no iba a ser. Ya no estaba. Entonces, tuve que conseguir un equipo similar. Entonces, ahí ya me sobraba dinero. Entonces, tuve que pedir la autorización para poder cambiar el que iba a comprar. Uh-huh. Dijeron, bueno, pues puede comprar mientras que no se gaste más de los 18 que quedamos y que todo entre en el mismo rubro. Por ejemplo, si yo pedí que iba a comprar equipo, tengo que comprar equipo, no lo puedo usar para reactivos. Aplicarlo en otro lado, claro. Uh-huh. Entonces, si yo dije que iba a comprar reactivos, tengo que comprar reactivos. Si yo dije que el dinero lo voy a usar para beca, tengo que darlo para beca. Si yo dije que era para comprar un poco más complejo de lo que pensaba. Tengo que pagar un congreso. O sea, no puedo decir, bueno, sí puedo hacer cambios, pero tengo que justificar el cambio. Y si no lo justifico bien, o peor aún, no te acabas el dinero, tienes que regresarlo. Entonces yo te dije... Y es otro proceso hasta para revolver el dinero. Porque además, si tú no te acabas el dinero, te queda como una mala marca, porque pues... Estás mal planeada, ¿no? Una mala planeación. Y además tienes ciertos tiempos para gastarte el dinero. O sea, es como muy complicado. Pues el estrés de los científicos tiene que ver más con esa parte. Con esas partes, Con esas partes administrativas, económicas. Y además tienes que revisar las tesis de tus alumnos, tienes que inventar un nuevo proyecto para sacar un nuevo proyecto para pedir una nueva financiación y revisar el artículo de todo el mundo. Pues es un proceso y volver constante. a escribir, yo creo que es horriblemente difícil. Y además las escrituras no son en tu idioma. Bueno, muchas veces sí, pero otras no. Y además, o sea, depende también al tipo de audiencia al que vas. Porque obviamente no es lo mismo para un artículo de difusión que uno de divulgación, que uno que va a ir en XYZ revista. Uh-huh. Entonces es como de muy cansado.
Y todo el tiempo estás así como de, sí, creo que sí me da tiempo, pero entonces además tienes que dar el curso y además tienes que dar la plática y además tienes que ir a la conferencia. Y, por ejemplo, ahorita en la escuela tenemos que tomar 40 horas de cursos de violencia de género y de equidad y de no sé qué. Entonces, además tienes que tomar los cursos. Sí, que eso no tenías ni planeado, ¿no? Yo no tenía planeado, pero ahora tengo que traer el curso de no sé qué y tengo que tomar el taller y tengo que planear el taller y tengo que hacer no sé qué. Entonces, es todo al mismo tiempo. Entonces, actualmente vives de la clínica, o sea, económicamente hablando, vives de la clínica, vives de tu ser profesora de la UNAM. La investigación es un bonito proyecto que te permite avanzar en otra escala. Pues en realidad dar clases y la investigación van de la mano, porque ahorita yo estoy como profesor de carrera. Eso significa que yo ya tengo la plaza como con la dualidad. Entonces a mí me pagan por hacer las dos cosas, pero financiar la investigación no tendría. A veces sí tienes que poner de tu bolsa. Decir que no es mentira. A veces sí tienes que poner de tu bolsa, porque no sé, a lo mejor yo en mi caso todavía el año pasado yo no podía. Ahorita ya no soy alumna de la doctora Miriam, entonces yo ya no le puedo decir, doctora, quiero hacer tal cosa y estirar la mano. Porque pues ella ya no es mi tutora. Sí, yo ya no soy su alumna. Yo ya me titulé, por lo tanto yo ya no soy su alumna. Entonces, si yo quiero hacer algo adicional, yo ya tengo que conseguir mis propios fondos. O sea, y por si alguien te quisiera financiar ahorita que te esté escuchando, ¿cuánto necesita una investigación? De las que tengas próximamente. Y esto es una próxima, estamos en el 2024. Pues, si me escuchan después, no vayan a creer. Híjole, yo creo que así como para un año uno necesita más o menos como unos 150 a 200 mil pesos. Pues yo creo que es muy probable que puedas encontrar a alguien que te... Entonces, sí, más o menos $10,000 eso. $10,000 ahí para que le echen. Entonces, por ejemplo, y a veces uno tiene que empezar a buscar financiamiento pues, por otros lados, ¿no? Por ejemplo, hay sociedades internacionales que dan opciones. Te voy a decir que aquí nos han escuchado en Costa Rica, en Australia. Entonces, y hay convenios, o sea, que pueden desarrollarse entre países. Entonces, por ejemplo, justamente con la doctora Belém, ahorita vamos a empezar a hacer pláticas para ver si podemos hacer como un proyecto donde podamos colaborar con ellos y ellos con nosotros y que podamos tener como esa interacción, no nada más de somos amigos y nos mensajeamos o si cuando nos vemos platicamos padre, sino que ya puede haber como algo de trabajo. Entonces, y hay sociedades ahí, yo no he ido, pero en algún momento una de las maestras que tuve en el doctorado decía, es que me tengo que ir, no sé, a Nueva York porque va a haber en la ONU, va a haber un no sé qué, entonces tienen que ir y van allá a buscar, a ver si quién los financia antes en Estados Unidos. Hay veces que puedes conseguir fondos por ahí, colaboraciones con otra gente. Entonces, al final, tristemente, todo acaba en el dinero. Necesitas dinero para poder tener fondos, para poder hacer cosas. Ser. Y también perdóname, ¿hay una línea final? No. Sí, ya lo entiendo, pero no. Tenía la esperanza de que me dijeras que sí. No, pues yo creo que se acaba cuando te mueres. Esto ya es infinito. Sí, exacto, nunca va a acabar. Yo creo que termina cuando te mueres, porque yo conozco... No, aparte no hay edad que te limite. Yo el año pasado tuve la oportunidad de conocer al doctor Lang, que es un periodoncista, que de verdad el señor es... ¿Qué tendrá? ¿Como 90? Fácil. O sea, 90 años. 90 años. Y él fue el que evaluó mi cartel. Entonces yo sí de verdad así como de, o sea, el doctor Lang que evaluó mi cartel. Así de... El doctor Lang. O sea, es así como de, tómate foto con él. O sea, y además yo creo que esa es la otra. O sea, empiezas a tener contacto con tus héroes, ¿no? O sea, tuve la oportunidad de tomar un curso con el doctor Abdul Abbas, que es un inmunólogo, uno de los inmunólogos más famosos del mundo. Y de hecho esa aventura fue un poco rara, porque yo me inscribí mal al congreso. Tenía que haberme inscrito al congreso del FOSIS, de la Federación de Escuelas de Inmunología, y me equivoqué. Me inscribí al curso pre-congreso y no al congreso. Entonces tuve que volver a pagar para inscribirme. Pero tomaste un gran curso. Pero pues sí, ya había pagado el pre-congreso y tuve que pagar otra vez, pero para pagar a lo que sí tenía que ir. Esos congresos, Felipe, sí son caros. O sea, esos... Sí, no es... Uno de esos congresos andan sobre los 1,000...
Y ese chistecito me salió como fácil, como en 60,000 pesos la vuelta. Sí. Okay. Sí, no, o sea, esos congresos sí ya son... De hecho, el Osteology Foundation va a haber congreso el año que entra en París, de oferta. De oferta. Sí, de Early Bid, que es la cuota temprana, 650 euros. Sí. Pero son congresos que tienen así lo más nuevo de lo más nuevo y todo te lo sueltan en pláticas de 15 a 20 minutos. Sí, o sea, son así. O sea, ¿qué es eso? O sea, Dios de dioses. O sea, tanta información que al final, ¿qué aprendiste? No sé, tienes el procesador ¿sabes? así Como de... zombie. O sea, así, ya no supe ni qué dijo quién. O sea, espérense, tengo que recapitular. O sea, ver si es así como de súper intenso. El curso al que fui el año pasado a Croacia, el de la International Association for Periodontology, Academy for Periodontology, ese va a tener un evento el próximo, no el 25, fue en el 23, en el 26, 25. Ay, no sé, eso es cada 2 años. Entonces, el año pasado fue en Croacia, este año no hay, el año que entra sí, es el 25. Va a ser en Singapur. Pero ya empieza uno a ahorrarle, porque además ese estuvo muy padre, porque son los tops de los tops en perio. Y yo vi a la doctora Magda Ferres y al doctor Mariano Sanz agárranse del chongo. Entonces, y uno así literal a ver quién gana. Como partido de tenis. Como partido de tenis. Godzilla contra así de King Kong, ¿no? Y uno nada más así como y además así como de un doctor que está de Bélgica. Y yo así, doctor, no sé qué. No, háblame de tú. Y tú así de, soy su amiga. O sea, al final obviamente sabes que no, pero pero sí es así como otro mundo. Es súper chiquito, súper nice. Dicen, no, sí, vale la pena. Pues un buen de lana, sí, pero vale la pena. Y obviamente tu tirada al final, pues es llegar ahí, ¿no? Claro. Porque al final, y yo, regresando al doctor Lang, o sea, está ya súper grande. Y ahí anda y sigue trabajando y sigue siendo, y me dio consejos, ¿sabe qué? Mire, cheque esto no sé qué, y tú así de... Que además tú estás haciendo una investigación que tú eres la única experta en eso. No hay otro profesional porque tú elegiste ese tema sobre cualquier otro. Y obviamente tu especialidad es el única. objetivo es encontrar algo que aporte a los demás. Entonces, cuando alguien más también te toma en cuenta para poder de ahí generar un piquito. Y apenas esta semana hubo un evento en la escuela y alguien me decía, oiga, pero ¿esto a dónde va a llevar? Es que en realidad una de las cosas que a mí me ha llevado la ciencia es darte cuenta de que en realidad entre más estudias, entre más aprendes, entre más ves, entre más sabes, más te das cuenta que no sabes nada. Exacto. Y que hay mucho y que a lo mejor tú no vas a aportar o a descubrir la cura de nada, pero vas a aportar a que alguien más, con todo lo que se ha descrito de muchas otras personas, alguien pueda unir una pececita más del rompecabezas. Entonces es como... Hay quienes, por ejemplo, yo estudio en la parte de básico. Entonces yo busco cuál es la razón, cuál es la participación de X, Y, Z en ciertos modelos. Y hay quienes están trabajando en tratamientos. Y hay quienes están trabajando en maneras de regenerar. Y hay entonces cada quien aporta algo diferente que no necesariamente están peleados, sino que más bien son complementarios. Uh-huh. Y esa parte es lo que, cuando estás en la ciencia, te das cuenta que en realidad mi trabajo no va a encontrar el hilo negro, pero va a ayudar, va a dar una referencia para encontrarlo. Exacto. Entonces alguien más va a encontrar algo más que van a acercarnos un poco más a la verdad o a entender un poco más. Y yo creo que a veces la ciencia tiene que servir en 2 sentidos. Uno, si tú comprendes cómo se está desarrollando algo, cuando intentes resolverlo, vas a tener un poco más de claridad de cómo resolverlo. Y al final se juntan todo en prevención, porque al final, si tú entiendes cómo se desarrolla, puedes prevenir que se desarrolle y entonces ya no necesitas pelearte con resolver, porque previenes. Claro. Pero obviamente pues eso es mucho estudio, mucho trabajo, mucho tiempo de dedicarte a analizar, y al final dices, bueno, ¿y qué descubriste? Pues descubrí esto, pero ahora tengo la duda de esto. Exacto. ¿Y qué sigue para ti? Bueno, ya sabemos, vas a seguir investigando, pero ¿el proyecto más concreto ya existe o...? Ahorita, de entrada, tengo que, de bote pronto,
aplicar por fondos, ¿no? Es como... Sí, por favor, claro. financiadores. Lo primero es financiamiento. Si alguien tiene No, de hecho, 150,000 pesos que le sobren por ahí. Pues igual. Pero ahorita va a salir la convocatoria de PAPIT. Entonces tengo que aplicarme para sacar lo de PAPIT. Segunda, pues tengo que concursar mi plaza, porque mi trabajo ahorita es interino. Entonces tengo que concursar mi plaza para ya ser definitiva y que, como dice mi jefa, plaza dada ni Dios la quita. Pero mientras no, pues sí me la pueden quitar. Ya una vez que tenga la plaza, pues entonces así ya puedo pensar en irme de postdoc o irme de estancias o cosas así ya internacionales. Tengo afortunadamente invitaciones para hacer un postdoc en Boston y tengo que empezar a planear eso, pero primero tengo que garantizar que todo queda bien aquí y después obviamente pues... Tener la base. Exacto, algo seguro, más que base, sí, como una base, pero más como algo seguro. Y ya después que tenga eso seguro, pues ya aventarme a hacer otras cosas. Obviamente pues empezar también a convencer niños que quieran entrar a hacer la maestría o el doctorado. Que eso es lo padre que tú tienes, ¿no? Tienes esta parte y esta parte, pues tienes el contacto directo con chavos que van pero no empezando. necesariamente quieren hacer maestría y doctorado. Entonces, O no saben que quieren hacerla. Pues no sé, la mayoría de los que yo conozco, yo creo que a lo mejor es porque yo empecé desde clínica. Entonces la mayoría es como de quieren hacer la especialidad y ya después de la especialidad como que están escogiendo ese camino de hacerle primero la especialidad y luego entrarle a la maestría o al doctorado. Y pues ahorita que ya tengo el grado, pues ahora sí ya puedo ser tutor en algunos programas, pero entrar a ser tutor no es tan fácil. Entonces, igual, tampoco es como entrar de ya a llegué. otro proceso de... Es otro proceso, tienes que tener alumno y ese alumno tiene que pasar el examen y entonces tienes que tener un alumno dentro para que entonces tú puedas ser justifique el que tú seas estar tutor. ahí. Exacto. Entonces es como de, es muy complicado. Exacto. Tienes que ser inspiradora. Ay, pues a veces uno, sí, Tienes que volver encantadora, Bets, porque tienes que convencer a la gente para fondos, convencer a los alumnos para que investiguen. Era lo que decía, que yo no y hablaba con convencerte nadie. tú sola Pues, para seguir adelante. Extra. Sí, yo antes no hablaba con nadie, yo era de la típica que no hablaba con nadie. Ahora tuve que aprender a hablar, porque Ros me conoce bien, sabe que yo puedo estar en una fiesta y si a mí no me ha presentado a la gente, a la persona que está al lado, lo más que voy a decir es buenas tardes. Y ya. Pero si ya me lo presentaron, ya así como de yo, no, ahora ya soy la que empieza la conversación. Tengo que empezar la conversación porque si no, ¿cómo le voy a hacer? Entonces tienes que aprender a ser un poco más sociable. Para que puedas empezar a hablar con la gente, para que la gente se sienta cómoda contigo, que esa es otra cosa, porque sé que mucha gente se siente intimidada por mí, pero en realidad soy bastante normal. Sí, es normal, Pero en realidad no creo ser... Mis alumnos dicen, no, doctora, es que ustedes... Digo, no, yo soy una persona completamente normal, solamente que sí soy muy determinada, soy muy organizada, y si tengo un plan o un proyecto o un objetivo, voy a hacer todo lo que esté y voy a sacrificar todo lo que tenga que sacrificar para lograrlo. Y eso es algo que sí, eso sí lo tengo. Determinación es la palabra, ¿no? Soy muy determinada, entonces si quiero algo es hasta que lo logre. A veces, como ser Maxilo, no lo logré, pero creo que también he aprendido a detectar las señales antes de irme a estrellar contra la pared y seguirme golpeando contra la pared. Por ahí no lo vas a tirar. Entonces hay veces que tú te das cuenta que la pared es tan grande que no lo vas a tirar, ni la vas a poder saltar, ni rodear, ni nada. Entonces tienes que obligarte a cambiar de camino. Exacto. Y a veces cambiar el camino es lo que tienes que hacer, pero ahora creo que ya lo entiendo más rápido. Cuando estaba en la licenciatura, sí, dicho de no que lo fui. el fin no es importante, sino el camino que recorres es lo que te deja la enseñanza, ¿no? Sí, y yo creo que yo de chiquita, y me refiero a chiquita cuando terminé la licenciatura, yo no tenía esa habilidad. O sea, era como un burro, así, o como una cabra, así, golpeando. Chivas de frente. Golpeando. Y no me daba cuenta que las señales estaban ahí de que ese no es tu camino. Ahora sí ya me doy cuenta. Ahora ya aprendí que a veces cuando el dicho ese que dice, cuando es para ti, aunque te quites, sí, y cuando no, aunque te pongas. O sea, yo me puse tanto y no pasó. Y que las otras cosas que sí eran para mí, o sea, literal, o sea, cayeron del cielo casi. Entonces, dicen, no, pues, he aprendido eso. Creo que me costó mucho trabajo aprender a entender cuándo las señales me decían que no. Y la otra es que aprendes a seguir tu instinto un poco.
hay veces que dices, híjole, esto no me late. Y cuando no te late, Es por algo, ese ¿no? sexto sentido tiene que decirte, muévete. Entonces, a veces hay que aprender a escuchar. Lo que estamos entendiendo, yo entendí de lo que todos nos dijiste, no hay edad para hacer investigación. No. Entonces, aquí el consejo sería para cualquiera que quisiera introducirse. Danos 3 tips, consejos que pudieran ser relevantes para que alguien que quisiera o tenga curiosidad por hacer investigación, ¿cuáles serían como tus... Digo 3, pero si tú tienes 4 o solo 2, está bien. Ajá. Recomendaciones para alguien que no está, pero a lo mejor por ahí diga... De entrada, que no se pierdan la oportunidad de voltearlo a ver. Yo Claro. creo que sí. O sea, al final yo creo que yo empecé muy grande. Yo entré a la maestría ya muy grande. Ok. O sea, yo creo que si yo hubiera empezado, y tengo un profesor que fue con el que hice el trabajo de especialidad, que me decía, métete a la maestría, métete a la maestría. Y yo en su momento dije, ay, no, ¿cómo para qué? O sea, no, yo tengo otras cosas que hacer. Y entré 10 años después. Entonces, yo creo que de entrada sí sería empezar más chica. O sea, a lo mejor enfocarte y decir, si quieres entrar a la ciencia, entra y Luego. aviéntate lo más pronto que puedas. Porque al final yo creo que este es un camino largo y es complejo, y si empiezas grande va a ser más difícil porque empiezas más grande y tienes que alcanzar los objetivos más rápido porque tienes menos tiempo que cuando estás más chiquito. Ya, por ejemplo, yo ahorita, si yo entro a la SNI, a mí me interesa en entrar como nivel 1. Yo no quiero entrar como candidato porque son 3 años de ahorrarte una candidato, parte del tengo proceso. que ahorrar. O sea, 3 años que si tienes 30, 3 años, 33 no pasa nada. Pero arriba de 40... Ya puede significar Ya es un factor, es volver abuelito en el proceso. Ya pesa, ¿no? Entonces, obviamente, pues ese tipo de cosas creo que sí es importante. Si vas a entrarle Joven. joven. Definirte muy rápido. 2, o sea, en la ciencia no te vas a volver rico. O sea, si tu objetivo es volverte acá el rockstar de la odontología y ganar millones haciendo prótesis de boca total, este no es el camino. Sí, Vete a prótesis. Ahí es un camino satisfactorio en otros aspectos, claro. pero no te vas a volver rico. Y además la otra es que en México el odontólogo en realidad muy pocos, y yo creo que Ross no me dejará mentir, y con las personas con las que han hablado, o sea, muy pocos son los que se pueden realmente volver ricos de la odontología. Entonces, la verdad es más amor al arte, es más ganas de trabajar. Sí, de lo que hemos de platicado. aportar, ¿no? Que te guste, de aportar, pero no es para volverse rico. Si te quieres volver rico, estudia otra cosa. Y lo platicamos con el doctor Mares, ¿no? Te da para vivir. Uh-huh. Y Pero vivir bien. Vivir bien, tal vez, ¿no? O vivir muy bien, pero no te vas a volver millonario. Sí, o sea, si tu objetivo es el dinero, o sea, no todos somos el rockstar que tiene 1000 posts y que además lo invitan a dar conferencias por todo el mundo y le pagan los viáticos, o sea. Y a lo mejor probablemente esa persona por eso da tenga conferencia. acceso a eso, pero tampoco quiere decir que sea millonario. O sea, No lo sé, solo no lo tiene conozco prestigio. de primera mano, no sé, pero lo que se ve, pareciera. Okay. Entonces, pero yo creo que es esa, y tienes que tener curiosidad. O sea, si te gusta la investigación, tienes que ser alguien curioso, alguien que se pregunta, tienes que ser alguien analítico, alguien que te guste leer, y mucho. Mucho. O sea, leer es algo que, y mucho. Y no he dicho suficientemente mucho. Yo creo que yo debo de haber leído ya como que será fácil unos 1500 papers. Entonces, Tranquilamente. Pero fácilmente, el artículo de revisión tiene más de 150 bibliografías. El otro más o menos igual. A veces hay que recortarlos, sí, porque hay revistas donde dicen, tu máximo son 46. Okay, leíste 1000, pero nada, tienes que poner 46. Entonces, sí, leer es algo. Y además lees cosas que dices, híjole, no entendí. Entonces te vas a la referencia de la referencia donde te explican. Entonces te tienes que ir a veces al pasado y a veces al futuro y a veces al presente. Y leer creo que es mucho. ¿Qué otra cosa que sería importante para que si te gusta? Pon atención a las señales, porque... Y nunca digas que no. Lo peor que va a pasar es que entres y no te guste. Y yo creo que sí, ser dedicado. Y si te apasiona, vas a encontrar el camino. Y acércate a las personas correctas.
también. Eso es bien importante. Si tú sientes que no te están diciendo toda la historia, pregúntale a alguien más. Y si sus historias coinciden, pues es verdad. Claro. Y ahí sí hay una, es como en las... Esto como es parte del método científico. Como los chicos. chismes, o sea, escucha varias versiones, pregúntale a muchas personas. A cada uno de los que nos dedicamos a esto hemos tenido diferentes encuentros, diferentes formas de enfrentar el mismo proceso. Entonces, a lo mejor hay quienes decidieron desde muy chicos que tenían que entrar a la maestría y se fueron solo a la maestría. Uh-huh. Y hay quienes, como yo, dimos más vueltas, pero ya acabamos en el mismo lugar. Y yo creo que también eso es algo bien importante, la maestría y el doctorado en ciencias, porque hay en otras cosas como en educación y cosas así, te sirven, o en administración de hospitales y de clínicas odontológicas y cosas así. Pues yo creo que en realidad tienes que escoger aquella a la que te sirva según en donde estás. Por ejemplo, ¿de qué serviría que tomes una maestría o un doctorado en administración de hospitales si no trabajas en un hospital? Claro. No sirve de nada, ¿no? Sí, claro. O que tomes una maestría en educación si no das clases. O sea, por ejemplo, si tú nada más te vas a dedicar al puro consultorio, pues síguete por ahí, ese es tu camino. Sigue haciendo especialidades clínicas porque esa es tu vida. En mi caso, yo estuve en la docencia desde muy chiquita. Entonces, para que yo ¿por qué finalmente entré en la maestría y el doctorado? Pues porque yo estaba en la universidad. Y para que yo pudiera crecer. De vocación, ¿no? Sí traías la vocación. No, mucho, yo creo que sí. Pero yo creo que no hubiera entrado si no hubiera tenido que crecer. Y yo, o sea, sí me gustaba, pero no lo veía como mi vida. Alguien más te dijo que era tu necesidad. Era una... No, más bien... Fue una necesidad creada ante las circunstancias. Pero yo creo que aunque hubiera sido la necesidad, si no me hubiera gustado, no hubiera entrado. Claro. Uh-huh. Sí, o sí, no sí. hubiera seguido, porque hubieras entrado y dicho, ay, qué aburrido. Quiero hacer como aquí un hincapié, güey. Cuando tú estudias una especialidad que te lleva a leer artículos varios, ¿no? Y cuando ya te gusta un tema y los vas variando y como dices, vas siguiendo las bibliografías. Yo, la verdad, toda mi admiración, Bets, porque cuando una de esas bibliografías ves el nombre de alguien conocido que nos hizo favor de mandarnos el artículo Betsaida cuando lo publicó, la verdad me llena de orgullo haberte leído y sé lo que eso implica porque son muchas horas de trabajo continuo y constante y de actualización. Más que horas son días y hasta años. Sí. Y bueno, prontamente volverás el héroe de alguien, ¿no? Así como tú ahorita refieres a Lang, probablemente dentro de 20 o 30 años esté siendo referida por alguien en una entrevista como esta, sí. En un futuro, ¿no? Pues no sé, pero al menos algo que sí me llena de orgullo es, por ejemplo, tengo ya este año cumplo 21 años de dar clases en la universidad. Okay. Que deberían ser más, porque acuérdense que renuncié y lo regresé. Pero me da mucho gusto que hay alumnos, o más bien a estas alturas exalumnos, que todavía el día del maestro me mandan un mensajito de doctora, es que usted... Recuerda. Y entonces, o sea, y que ya fueron hace 10 o 15 años que dejé de ser su maestra y que siguen mandándome mensajito. Apenas esta semana me encontré a alguien y, doctora Betsaida, y así como de, usted no se acuerda de mí, pero usted me dio clase. Y yo así como de, muchas gracias. Okay. Y ya, antes sí me sacaba de onda, ya comienza a ser un poco más normal en mis respuestas. Y, ay, muchas gracias. Ok, la verdad es que muchas veces no me voy a acordar de quién es, porque yo creo que esa es Es difícil, ¿no? Eso es algo que, has visto que a veces... tantas caras. Sí, pues 20 años de dar, casi 21 años de dar clase, 3 grupos. Cuando fue plan semestral eran 3 grupos por semestre, o sea, 6 grupos por año. Y ya ahora que es anual son 2 o 3 grupos por año, pues es un chorro de gente. Entonces es como de, ya a veces no me acuerdo de todos, pero de todos aprendí. Espero que ellos hayan aprendido, que sigan aprendiendo. Y también aprendes de tus pares, aprendes de tus errores, aprendes un montón. Y aprendes de todas las oportunidades. Entonces, todos estamos aprendiendo. Exacto. Y como les digo a mis alumnos, los ojos ven lo que el cerebro conoce. Entonces, pues hay que nutrir ese cerebro para que pueda ver. Y ponérselo enfrente. Muy bien. Sí. Por último, nos gusta mucho saber qué escuchan los profesionales cuando están trabajando. Cuando están poniendo tubitos de 1 mililitro en una centrífuga de tiras, ¿o ¿sí lo dije bien? Sí, en una centrífuga, cuando estás cargando tus muestras. Exacto. Digo, esto no es necesario solamente para que la gente sepa que nuestra playlist
que la pueden encontrar como Dentados la Playlist, todo junto. Va a ver la música que la doctora Betsaida escucha cuando está haciendo estas investigaciones. Ok, entonces A mí me encantó, Bets, esta plática porque nos da otro panorama mismo de lo mismo que hacemos, pero diferente. Y yo sí quisiera decir que nos dieras tus redes sociales, porque a lo mejor si hay alguien que tiene cierta curiosidad por ser o estar y que te pudieran seguir o pudieran ver algo sobre las investigaciones que estás haciendo o directamente dirigirse a ti si tú tienes esa... déjame ver, porque no me la sé. Mientras lo está buscando, ver. de verdad a quien tenga esta cosquillita, la ciencia necesita investigación. Exacto. Y ojalá y esto Lo que sirva, hacemos ¿no? clínicamente los dentistas comunes todos los días es porque ha habido investigadores atrás de nosotros que nos guiaron y que nos han dado y nos siguen dando la pauta de cómo interactuar. Entonces la investigación se requiere. Dinos tus redes sociales. Okay. En Instagram es @bets_Ortiz y en Facebook está ahí como Betsy Ortiz. ¿Y ya? Betsy De Ortiz. cualquier manera las pueden checar, nosotros lo Van a tenemos estar en ahí el- acceso. Si nos quieren preguntar, con todo gusto también se las podemos proporcionar. Sí, y en la unidad de investigación en biomedicina tenemos una página de YouTube donde están algunos videos con cosas que hacemos y que esa se llama Unidad de Investigación en Biomedicina. Perfecto. Y también, bueno, te dedicas a la clínica. También por ahí hay pacientes, ¿no? Sí, el consorcio se llama CLES y ese sí no tengo redes sociales porque nos la clonaron, entonces lo bajé. Ok. Sí, es que tuvimos por ahí un problema de acoso, entonces bajé todas las redes, pero pues conmigo y ya después de ahí los Las canales. redes sociales te pueden Exacto. contactar Sí, y de todas ahí las hacer redes. algo, buscarte Y de ahí. algo más, ¿no? Exacto. Pues de verdad, muchísimas gracias, doctor. Ojalá que esto le sirva a alguien en algún momento y le despierte esta cosquilla de hacer la investigación, que abramos esta visión de no limitarnos solamente a una cosa. Sí, ojalá. Ahora sí que doctora, con todas sus letras. Sí, por eso digo, el título nobiliario a veces sí, sé que suena a veces un poco pretencioso, pero cuando cuesta tanto trabajo llegar hasta allá, es uno no, sí. Claro, y yo creo que cuando entendemos esto, y ya nos platicaste, llamarte doctora no fue porque un día llegaste y hola doctora, o sea, han sido demasiados años, pues respetemos eso, ¿no? Creo que tiene Sí. su valor y hay que dárselo. De hecho, tengo un exalumno, porque de hecho yo le di clases de los primeros grupos que di en la escuela Nunca Jamás, y después ahora ya es mi compañero, y cada que me encuentra me dice, doctora de veras. Entonces, como, Doctora. doctora de veras. Doctora de mentiritas y de veras. Sí, me dice doctora de veras. Y me da mucha risa, pero sí entiendo por qué lo dice. Claro, sí. Como de- Sí, pues son muchas horas de esfuerzo y de dedicación. Pues muchísimas gracias. Nada más te ustedes. falta decir que se laven los dientes. Muchísimas gracias a ustedes y pues si alguien se interesa, pues ahí estaremos intentando apoyarlos y orientarlos, que yo creo que eso es lo que uno puede hacer más, orientar, para que a veces no se cometan los mismos errores y retrasar un proceso. Bueno, de entrada avísales a tus alumnos que escuchar este podcast va a ser obligatorio para que acrediten tu materia. Así como sobre todo yo creo que a veces para que te conozcan un poco más, porque Sí, claro. en clase pues no tenemos chance de platicar pues nada. Y también que a lo mejor no sabían que se pueden acercar a ti para fabricar esta área, ¿no? Ujú, exacto, sí. Así es que, dentados, el consejo de hoy es lávense los dientes y háganse preguntas. Totalmente. Muchas gracias, Felipe. doctora. Gracias, Bets. Al contrario, muchas gracias a ustedes Gracias, por la Rosalba. invitación. Nos encantaría escuchar tu opinión. Apóyanos en nuestras redes sociales. Dentados el Podcast.